hoy vamos a ver estructuras en C. Una estructura en C es una forma de empaquetar variables, uno o más variables, en un nuevo tipo, ¿sí? En un tipo custom nuestro. Em, la palabra reservada utilizada para crear esta estructura se llama struct, ¿sí? Y una estructura puede tener más de una variable, ¿sí? Puede tener uno o más variables. Lo más normal es que tenga más de una variable, si no, no tiene mucho sentido que sea un solo struct. Pero bueno, poder se puede. Cada una de esas variables se llama miembro, ¿sí? ¿Por qué? Por convención nada más, le decimos miembro. Y para acceder a cada uno de esos miembros se usa el operador puntito, ¿sí? Un ejemplo que vamos a ver ahora es de, por ejemplo, yo creo un nuevo tipo, en realidad es una nueva estructura, ¿sí? Que se llama complejo, que tiene dos miembros, uno llamado X y otro llamado Y que son de tipo double, ¿sí? Acá estoy declarando y definiendo la estructura. Para instanciar una estructura se utiliza esta sentencia, donde decimos, bueno, yo quiero una estructura de tipo complejo que va a llamarse B1. En este momento B1 está creado en la memoria del stack, ¿sí? Y para acceder al miembro X ponemos el operador puntito y le podemos asignar o podemos leer el valor. Lo mismo con el operador Y, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver una segunda forma de seguir trabajando con las estructuras, ¿sí? Que, bueno, podemos ver acá que si empezamos a tener, bueno, un segundito para atrás, varias estructuras y estoy usando todo el tiempo estructuras, me empieza a molestar un poquitito poner struct cada vez que quiero instanciar una estructura de tipo complejo, ¿no? Que es la que creé acá arriba. Entonces, los muchachos de C agarraron y dijeron, bueno, hagamos un poquito de azúcar sintáctico para evitar que el programador tenga que escribir todo el tiempo la palabra struct, ¿viste? Que sea más simple. Entonces lo que hicieron fue agarrar ya esta palabra reservada typedef que se usaba para, que lo vimos en la clase pasada, para cambiar del nombre de los tipos. Y ahora podemos renombrar estructuras a una forma más amena para nosotros para escribir. Entonces, declaramos y definimos la estructura acá. Y al type le decimos, bueno, toda esta estructura, struct complejo, ahora llámala complejo t. Y entonces al usarlo podemos simplemente decir complejo t en vez de poner struct complejo. Es solo azúcar sintáctico, no tiene nada de lógica rara, ¿sí? Pero visualmente y de forma de lectura nos permite leer y entender más fácil el código, ¿sí? Una tercera forma es, o segunda forma como que querramos ver, de usar el typedef es meter todo en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir en un mismo lugar? Bueno, cuando estoy declarando y definiendo la estructura, también le agrego al principio la palabra reservada typedef y el nombre final. Y entonces lo que hago en esta misma instrucción, por así decirlo, creo el struct complejo con sus miembros y los tipos de los miembros y toda la lógica de la creación del struct, y al mismo tiempo le pongo el nombre final y más simple que luego voy a usar acá abajo como si nada, ¿sí? Esto y esto, o sea, la diapo anterior y esta diapo son exactamente iguales en funcionalidad, solo que esto se lee mucho mejor. Una cosa a tener en cuenta sobre las estructuras es que uno podría esperar que la memoria total sea la suma de la memoria de todos sus miembros internos, ¿no? Pero no es necesariamente siempre verdadero esto, porque puede pasar que por unas cuestiones ajenas un poco a la cátedra, ¿sí? Por unas cuestiones de optimización de memoria y de manejo de memoria dentro del programa, pueda llegar a pasar que una variable, perdón, un miembro que tenga un tamaño llegue a ocupar más que otro, que su size off, digamos, porque ocurre el fenómeno del padding, ¿sí? A veces para que las direcciones de memoria de los miembros sean con un cierto patrón, digamos, por ejemplo, para simplicidad, pares, ¿sí? Si tenemos un char que ocupa un byte,
le tenemos que agregar un cierto padding para que la siguiente posición y empiece en una posición par. Bueno, entonces, de lo anteriormente dicho, podemos sacar una conclusión, que es el size_of de una estructura va a ser siempre mayor o igual a la suma del size_of de sus miembros, ¿sí? Bueno, ahora vemos un poquito el tema de la asignación. Si yo tengo una estructura, llamémosla estructura 1, ya creada, y asigno la estructura 1 a una variable estructura 2, lo que va a ocurrir es que se va a copiar todo el contenido de la estructura 1 a la estructura 2, incluyendo estos paddings o espacios de basura que van a tener esas estructuras, en la estructura 1, ¿no? Al mismo tiempo, en la comparación, se desaconseja mucho tratar de simplemente hacer las comparaciones con igual igual, ¿sí? Porque digamos que tenemos dos estructuras, ¿sí? No tengo ningún puntero, nada raro, tengo dos estructuras y las trato de comparar, ¿sí? La comparación se hace por memoria y eso incluye el padding que puede contener cualquier cosa aleatoria. Entonces, puede llegar, la comparación de esta forma puede llevar a ocurrir que en uno tenía un padding con cierta basurita, en otro tenía un padding con otra basurita, que no la puedo modificar, en realidad sí la puedo modificar, pero hablando lisa y llanamente y fácil, no la puedo modificar. Y trato de hacer la comparación, así simplemente con igual igual, y puede fallar y no voy a entender por qué. Entonces lo que se acostumbra a hacer es crear una función de comparación que vaya miembro a miembro, como yo sé que la función de comparación va a recibir mis dos tipos de estructura y sé qué miembros tiene, voy a ir miembro por miembro haciendo la comparación de cada miembro, que debería ser un tipo simple o debería tener su propia comparación interna. Para el acceso, para el paso de estructuras entre funciones, más que nada, conviene siempre pasar punteros. ¿Por qué? Porque lo que anteriormente dije es que cuando hacemos la asignación se copia el valor. Era muy parecido al ejemplo que dio ese con el int, que se pasaba, que en vez de pasar el valor int, había que pasar el int asterisco, el puntero a int para modificarlo. Acá también se aconseja el uso de punteros, no solo para también poder modificar la estructura, si queremos o no, pero también para evitar que se copie todos los miembros de adentro. Tenemos un nuevo operador ahora que se llama el operador flechita, ¿sí? Esto es como solamente azúcar sintáctico, no tiene nada de nuevo sobre comportamientos que ya podemos manejar ahora, solo que es más simple de usar. Vamos a tratar de entenderlo. Yo acá tenía var, ¿sí? Que era un puntero, ¿sí? Un puntero lo que sea. Supongamos que es un struct con solo un miembro, ¿sí? Un int, ¿sí? Suponete. Entonces tenemos un puntero a un struct var que ya vimos que con este operador estrellita lo desreferencio, es decir, ahora tengo la estructura lisa y llana. Y ya vimos anteriormente con el operador puntito puedo acceder a un miembro del mismo. Bueno, los chicos de C dijeron, bueno, ¿cómo yo hago para evitar tener que poner el asterisco, poner paréntesis y poner un punto cada vez que quiero acceder a un miembro de una estructura que es un puntero? ¿Sí? Es medio complicadito de explicar en palabras. Bueno. Pero lo que hicieron simplemente es, bueno, vamos a poner un poco de azúcar sintáctico y vamos a poner que cada vez que alguien ponga una flechita, yo voy a entender que este elemento de la izquierda es un puntero, que primero lo tengo que desreferenciar, ¿sí? Y cuando llego acá a la flecha le tengo que hacer el punto. Entonces esta flechita es exactamente igual a desreferenciar y aplicar el operador puntito, que ya vimos. Al mismo tiempo podemos, una estructura puede tener adentro otra estructura, ¿sí? O puede tener su misma estructura, ¿sí? Nada lo imposibilita hacerlo. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que dije anteriormente de alineación, en el cual tenemos una estructura
llamada dirección, ¿sí? Que tiene un vector de char de tamaño max calle. Max calle es un literal que podemos definir arriba de todo en un define. Define, ¿viste? Acuérdense, numeral, define más calle, espacio, vamos a poner 50 para que tengamos un char de 50 y un número, ¿sí? Para saber la altura. Al mismo tiempo tenemos otro struct, que es una persona, ¿sí? Que también tiene un nombre, mismo procedimiento que el nombre de la calle acá arriba, ¿sí? Es un nombre cuya constante definimos al principio del código, numeral, define, max nombre, espacio, vamos a meterle otros 50, 60, depende, qué sé yo. Al mismo tiempo, acá viene la parte interesante, al mismo tiempo tiene un struct. O sea, tenemos ya primero una struct persona y adentro del struct persona tiene un struct dirección. ¿Sí? Es completamente válido. Y el struct dirección es el que acabamos de definir acá arriba. ¿Sí? Nótese que no es un puntero, sino que es literalmente el struct. ¿Sí? Y luego, abajo de esta definición tenemos otro struct, ¿sí? Que es el mismo al cual estamos definiendo, ¿sí? Tenemos un struct persona y estamos definiendo un struct persona. Y el compilador y C no tienen ningún problema con esto y lo pueden hacer tranquilamente. Nótese además que estamos teniendo ahora sí dos punteros, ¿no? Acá estamos definiendo dos miembros de tipo struct persona, uno que se va a llamar padre y otro que se va a llamar madre, y los dos son punteros. Entonces, la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre este struct dirección casa de la segunda línea y este struct persona asterisco de la tercera? Bueno, en la segunda línea estamos definiendo un struct de acá y cuando creemos este struct vamos a estar consumiendo la memoria de la totalidad del struct dirección, ¿sí? Un char del tamaño que sea y un int de un número y además el padding que anda a saber cuánto va a ser, ¿sí? Pero en el segundo caso, ¿sí? Cuando tenemos referencias, ¿sí? O sea, un puntero, vamos a consumir solo lo que ocupa un puntero, ¿sí? Que es mucho menor que lo que ocupa el struct persona. En este caso, ¿no? Entonces, acá vemos la diferencia entre tener un struct liso y llano y un struct puntero. Donde sí, definitivamente, el struct persona padre al cual estoy apuntando tiene que estar definido en algún otro lado y tiene que estar creado en algún otro lado. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vemos las ventajas del operador flechita respecto a las del operador de referencia y puntitos. ¿Sí? Si yo quiero acceder a la calle donde vivía mi bisabuelo, a ver, sería yo, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Lo que tengo que hacer, si no estuviese usando el operador flechita, es primero desreferenciar a la primera persona que me viene, ¿no? Luego tener la desreferencia, aplicar el operador puntito para tener a mi padre. Pero recuerden, vuelvo a la depo anterior, que mi padre en este momento y mi madre son punteros, ¿sí? Vuelvo a la depo siguiente. Entonces, para acceder de vuelta a un miembro de un struct que es un puntero, primero tengo que desreferenciar. Entonces, padre de acá tiene que ser referenciado previo a pedirle el padre, ¿sí? Entonces, padre acá le tengo que aplicar esta operación de desreferencia para después aplicar el operador puntito. Y ahí ya tengo el padre. Entonces estoy acá. A su vez, para pedirle el padre a este de acá, lo tengo que desreferenciar. Entonces lo desreferencio acá. Que a su vez, para pedirle el padre, perdón, para pedirle cualquier miembro a este de acá, lo tengo que referenciar. Le quiero pedir el miembro casa. Vuelvo a la diapo anterior, ¿sí? Acuérdense que esta persona tiene un miembro que se llama casa, que casa es un struct que está definido acá arriba, ¿sí? Entonces, para pedirle el miembro casa, ¿sí? Primero le tengo que hacer la última desreferencia. Ahora ya tengo todo referenciado y le pido el miembro casa, ¿sí? Y valga el interés, ¿sí? Vuelvo una diapo anterior, ¿sí? Que casa, acá, que calle, perdón, es simplemente un char, ¿sí? No tengo que hacer nada raro. Entonces, cuando llego a casa, que ya es el struct dirección, simplemente con el operador puntito le pido la calle. Esto, usando el operador flechita, es muchísimo más cómodo. Ya el padre lo de referencio y le pido el miembro con el operador flechita que me da un padre, que lo de referencio y le pido el miembro padre con el operador flechita, que hago lo mismo acá,
Y que finalmente cuando tengo el padre, le pido el miembro casa, que le pido el miembro calle. ¿Sí? Acuérdense que en este estoy con el struct persona. Acá yo cuando hago puntito me metí en el struct dirección y acá me metí en el miembro del struct dirección que era calle. ¿Sí? Bueno, esto es el final de estructuras con C. Espero que les haya gustado.